Bueno, vamos a la palabra del Señor. Primera de Juan, capítulo 1. Vamos a leer el versículo 1 y 2. Y dice así, bajo la bendición del Padre, Hijo y Espíritu Santo, la palabra de vida. Lo que era desde el principio, lo que hemos oído, lo que hemos visto con nuestros ojos, lo que hemos contemplado y palparon nuestras manos tocante al verbo de vida, porque la vida fue manifestada y la hemos visto y testificamos y os anunciamos la vida eterna, la cual estaba con el Padre y se nos manifestó. Gloria al Señor. Bueno, aquí el apóstol Juan está hablando acerca de Jesús. En su evangelio habla acerca del verbo, que en el principio era el verbo, y el verbo era Dios, y el verbo estaba con Dios. Todo esto fue en el principio. Todo tiene un principio, y el principio de la existencia es Dios. Y aquí el apóstol habla y dice, lo que era en el principio lo hemos oído, lo hemos visto con nuestros ojos. Ellos tuvieron un privilegio muy grande de poder oír la voz de Dios a través de Jesucristo. Tuvieron ese privilegio de poder ver ese verbo hecho carne. La Biblia dice que la luz vino al mundo y la luz es Cristo. Pero dice la palabra que el mundo amó más las tinieblas que la luz porque sus obras eran malas. Aquí el apóstol Juan está manifestando la razón de la carta y es de que todos conozcan esta verdad que está desde el principio. Él dice, lo hemos visto, lo hemos oído, lo hemos visto con nuestros ojos, lo hemos contemplado y palparon nuestras manos tocante al verbo de la vida. Qué gran privilegio tuvo esa generación, qué gran privilegio tuvieron esos primeros testigos presenciales de la vida, de la existencia del Señor Jesús. Jesús vino en carne, aunque era Dios, se hizo carne y habitó entre nosotros. Y esto es lo que refiere Juan y dice, porque la vida fue manifestada y la hemos visto y testificamos. Él es testigo de estas cosas. Hoy nosotros no hemos visto físicamente al Señor Jesucristo, pero a través del testimonio de esta gente, de lo que quedó escrito allí, nosotros creemos que Jesús vino. Y el apóstol dice, y testificamos y os anunciamos la vida eterna, la cual estaba con el Padre y se manifestó. Juan en su evangelio dice que esta es la vida eterna, que te conozcan a ti y a Jesucristo tu Hijo, a quien has enviado. Jesús es la vida eterna. En Cristo tenemos salvación. En Cristo tenemos paz para con Dios. En Cristo tenemos justificación de nuestros pecados. Y es lo que Juan quiere manifestar y quiere dar a entender, que nosotros le conozcamos a Él como el verbo, como el principio y como la vida eterna. Que Dios te bendiga. Señor, que Dios me les bendiga, mis amados hermanos, la paz del Señor Jesucristo con cada uno de ustedes. Dicen los textos 3 y 4, lo que hemos visto y oído, eso os anunciamos para que también vosotros tengáis comunión con nosotros, y nuestra comunión verdaderamente es con el Padre y con su Hijo Jesucristo. Estas cosas os escribimos para que vuestro gozo sea cumplido. Gloria al Señor, como venía hablando nuestro hermano Fran. Aquí el apóstol Juan venía hablando de nuestro Señor Jesucristo, de que Jesucristo estaba allí con el Padre y se nos reveló, se nos manifestó, hecho carne aquí en la tierra. Y dice él que lo que hemos visto, él decía lo que hemos visto y lo que hemos oído, dice, eso os anunciamos.
ellos no hablaban de ellos mismos, sino que anunciaban el Evangelio de Jesucristo. Tuvieron una oportunidad de aparecer, quizás no tuvieron en su mente la capacidad de pensar que dejarían escrito esto en un libro completo, pero hoy nosotros disfrutamos de lo que es la Biblia a través de lo que estos hombres escribieron y nos quedó para nosotros también tener allí o compartir de esta bendición que ellos tuvieron, como fue ver y oír y tocar al Señor Jesucristo. Muchas veces nosotros decimos, ay, qué privilegio, es verdad, tuvieron un privilegio, pero aquí el apóstol Juan nos dice que ellos nos anunciaron o nos anuncian lo que ellos vivieron. ¿Para qué? Dice, para que también vosotros tengáis comunión con nosotros. Podemos compartir ese gozo, esa fe, que esa victoria o ese privilegio que ellos tuvieron en su tiempo de ver al Señor, de escucharlo. Hoy en día nosotros también tenemos ese privilegio por lo que ellos nos han dejado escrito. Y dice allí, y nuestra comunión verdaderamente es con el Padre y con su Hijo Jesucristo. Ciertamente nosotros podemos decir, pero ¿cómo podemos acercarnos al Padre si nosotros somos pecadores? ¿Cómo podemos nosotros llegar a Dios? Bueno, sabemos también que Jesucristo dijo, yo soy el camino, soy la verdad, y que el que quiere ir al Padre es a través de Jesucristo. O sea que nuestra comunión la podemos tener, podemos comunicarnos, podemos compartir con Dios. Es un privilegio que tenemos nosotros a través de Jesucristo. Dice allí que nuestra comunión verdaderamente es con el Padre, con Dios y con su Hijo Jesucristo. Y dice el texto número 4, estas cosas os escribimos para que vuestro gozo sea cumplido. Debemos de regocijarnos, mis amados hermanos, debemos de gozarnos en el Señor. Tenemos muchas bendiciones a través de esta palabra, a través de Jesucristo. Podemos disfrutar de ser llamados hijos de Dios. No estamos solos, no te sientas allí arrumado, apartado. Quizás te sientes excluido de las bendiciones del Señor porque no tienes quizás un cargo, porque no estás allí quizás poniendo algo que signifique en gran manera, pero recuerda que eres un hijo de Dios y gózate en la presencia del Señor, que eres lleno de su presencia. Que Dios te bendiga y que Dios te guarde. Dios les bendiga, mis amados hermanos. Continuamos. Un momento. Ok, continuamos en el verso 5. Dice, tiene como título Dios es luz. Este es el mensaje que hemos oído de Él y os anunciamos. Dios es luz y no hay ninguna tinieblas en Él. Bueno, aquí el apóstol Juan, ¿verdad? Él habla de que ese mensaje que ha oído de Él. ¿Y quién es Él? Del Señor Jesús. Juan tuvo el privilegio de compartir con el Señor Jesús físicamente. Él le conoció, él le acompañó, así que él estuvo allí junto con el Señor Jesús, ¿no? Entonces, aquí Juan compartía esto, ¿no? ¿Y cuál era ese mensaje? Que Dios es luz. Dios es luz, mis amados hermanos. La luz representa la verdad, la luz representa la pureza, la luz representa lo bueno. La luz disipa toda oscuridad, toda tiniebla. Cuando hay oscuridad, tal vez en una habitación o en algún lugar, está todo apagado, hay tinieblas, ¿verdad? No podemos ver nada, o sea, como que nos cegamos, no podemos ver. Pero cuando encendemos la luz, esas tinieblas son disipadas, o sea, se van. ¿Por qué? Porque la luz resplandece en medio de las tinieblas. ¿Y qué hizo el Señor Jesús con nosotros? Nosotros estábamos en tinieblas porque las tinieblas representan la maldad y el pecado. Y nosotros estábamos en tinieblas y el Señor nos rescató a su luz admirable.
Dios es luz. La palabra del Señor dice que Dios es luz. Y asimismo nosotros, siendo sus hijos, somos lumbreras. Nosotros somos lumbreras, somos luz al mundo. Y la palabra del Señor también dice que si hay una lámpara, no se va a poner debajo de un almud, sino que la lámpara se coloca en lo alto para que pueda alumbrar esa oscuridad, esas tinieblas, ¿no? Y asimismo somos nosotros en esta tierra y a eso fuimos llamados. Lo primero que el Señor creó fue la luz, dijo, hágase la luz y separó la luz de las tinieblas. Si Él es luz, no hay en Él tinieblas. Por lo tanto, si nosotros somos de Cristo, no podemos andar en pecado, no podemos andar en maldad. Tenemos que cada día procurar ser buenos, procurar buscar cada día más del Señor, procurar esa luz que alumbra, esa luz que guía, porque la luz también guía, ¿verdad? Cuando hay luz, nosotros podemos observar muchas cosas, podemos observar todo, mientras que cuando estamos en tinieblas no podemos ver nada. Y así somos cuando estamos sin Cristo. Cuando estamos sin Cristo no podemos ver eso bonito que el Señor quiere que veamos. Y es por eso que muchas veces las personas cuando están en tinieblas, cuando no conocen a Cristo, dicen, no, es que yo estoy haciendo las cosas bien, no, es que yo no estoy pecando, ¿para qué yo voy a pedir perdón si yo estoy haciendo lo correcto? No, mis amados hermanos, nosotros nacimos con el pecado está en nosotros. Así que no podemos decir que no pecamos. La palabra del Señor dice, hay una parte donde intentaron a una mujer adúltera, intentaron apedrearla por lo que había sucedido, por lo que había hecho. Y esta mujer se arrepintió y fue a los pies de Cristo. Y el Señor le dijo a todos los que estaban allí que si alguno estaba libre de pecado, que lanzara la primera piedra. Y ninguno la lanzó porque todos, absolutamente todos, estaban en pecado. Así que, mis amados hermanos, yo les animo en el nombre de Jesús que busquemos esa luz, que sepamos que Dios es luz. Así que, por lo tanto, si nosotros somos de Cristo, también somos luz. Que Dios les bendiga y Dios les guarde. Gloria a Dios. La paz de Dios sea con todos. Bendito sea el Señor. Dice el versículo 6, dice, si decimos que tenemos comunión con Él y andamos en tiniebla, mentimos y no practicamos la verdad. Bueno, como dice la hermana, Cristo es luz, ¿no? Y si decimos que le conocemos, que le amamos, tenemos que andar en luz y apartarnos de todo concupiscencia, ¿no? El pecado, todo lo malo, lo negativo, depende de Satanás, ¿no? Satanás es el que anda en oscuridad, el que no anda en luz es Satanás, ¿no? Entonces nosotros andamos mintiendo, andamos robando, somos adúlteros y tantas cosas. Entonces estamos en tinieblas y no decimos, no decimos la verdad. Entonces, ¿cómo puede una persona decir que él es hijo de Dios, que lo sigue a Cristo, cuando anda haciendo todo lo malo, anda haciendo todo lo negativo, ¿no? Anda robando, anda chismeando, calumniando, alterándose, en fin? Si tiene algún problema con una persona hoy, esa venganza sigue el tiempo que sea, nunca pide perdón, no perdona. Entonces esa persona anda en tiniebla, anda en la oscuridad, ¿no? No, no anda en la luz, ¿no? ¿Por qué? Porque la luz aclara todo, hace ver todo. Y si andamos en la luz, se nos hace ver, si es que, no, pero yo también ofendí, yo hice esto, entonces ahí sí, pero él quiere ocultar lo suyo, queremos ocultar nuestra basura que tenemos, ¿no? Y buscamos a la que tiene el hermano, entonces no es así, ¿no? Seamos luz, y salgamos de las tinieblas, ¿no? Porque las tinieblas es de Satanás.
Que el Señor nos ayude a estar siempre en la luz, ¿no? Y no practicar la tiniebla. Cristo nos ama. Amén. Gloria a Dios. Dios les bendiga, que la bendición del Señor esté sobre su vida. Capítulo 1 de Primera de Juan, versículos 7 y 8, dice la palabra del Señor: pero si andamos en luz como Él está en luz, tenemos comunión unos con otros, y la sangre de Jesucristo, su Hijo, nos limpia de todo pecado. Si decimos que no tenemos pecado, nos engañamos a nosotros mismos, y la verdad no está en nosotros. Bueno, como hablaba nuestra hermana Angélica acerca que Dios es luz, bendito sea el Señor. Hoy día podemos hablar, ¿verdad?, de esa luz maravillosa que es Jesucristo. Tenemos, ¿verdad?, esa luz natural, tenemos la luz artificial, pero tenemos esa luz espiritual a través de Jesucristo, que ilumina no solamente nuestro ser exterior, sino nuestra alma, que necesita del Señor. Dice allí: pero si andamos en luz como Él está en luz, tenemos comunión. Cuando hablamos de comunión, hablamos de compañerismo. Nos ilumina, ¿verdad?, esa luz que es Cristo para unirnos, así como está el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Podemos ver, ¿verdad?, lo que se habla de comunión cuando inició la iglesia primitiva, allí en Hechos de los Apóstoles. A medida que se iban uniendo más, había más unidad, el poder de Dios, ¿verdad?, se derramó de una manera poderosa. Hoy día, en la actualidad, el Señor demanda también esa comunión dentro de su cuerpo, dentro de la iglesia del Señor. Que nos unamos, ¿verdad?, en el trabajo del Señor. ¿Para qué, hermano? Para que esa luz resplandezca en nuestras vidas y mantengamos esa unidad en el Señor, unos con otros, y la sangre de Jesucristo, su Hijo, nos limpia de todo pecado. Si nos mantenemos en esa comunión, somos, ¿verdad?, vamos a decir, alcanzados por esa sangre preciosa que está vigente, esa sangre maravillosa que nos limpia, que nos purifica, que nos santifica de la maldad, de la iniquidad, de aquellas cosas que pueden estar de pronto algunos padeciendo. En lo que hablamos del pecado, es a través de esa sangre de Jesucristo. Bendito sea el Señor. Dice el verso 8: si decimos que no tenemos pecado, nos engañamos a nosotros mismos, y la verdad no está en nosotros, mis amados. Algo que he aprendido en este tiempo es acerca de esto, hermano, de reconocer nuestra falta, viendo, ¿verdad?, esta obra que hace nuestro hermano Puerta, que siempre está orando por todo, y póngase la mano en el pecho y vamos a orar. Y uno dice: pero bueno, o sea, yo me entregué. Pero siempre, hermano, la palabra dice que estamos en este cuerpo pecaminoso. El apóstol Pablo nos enseña que estamos, ¿verdad?, en medio de esta lucha. No vamos a decir que estamos en pecado, pero estamos batallando, bendito sea el Señor. Y siempre, por muy, ¿verdad?, que de repente nos guardamos para el Señor, cometemos falta, cometemos error. Y por eso es importante reconocer, hermano, reconocer que somos pecadores, pero que a través de Jesucristo, de esa obra maravillosa de nuestro Señor en la cruz del Calvario, por esa sangre que fue derramada, tenemos ese perdón de pecado, tenemos esa comunión. El apóstol Pablo también nos enseña acerca, ¿verdad?, que el pecado entró por un hombre, pero a través de un hombre salió, ¿verdad?, o fue consumido ese pecado. Por Adán entró la maldad, la iniquidad allí en el huerto del Edén, pero a través de esa cruz, ¿verdad?, ese pago que hizo nuestro Señor Jesucristo, hoy tenemos redención y entramos delante de su presencia. Entonces, si decimos que no tenemos pecado, nos engañamos nosotros mismos. Algunas personas de pronto en sí mismos, o nosotros en sí mismos, no reconocemos, pero hay otras personas que nos pueden ver nuestra falta, nuestros errores. Por eso es importante siempre reconocer y decirle al Señor: bueno, Señor, yo soy un pecador. Allí el salmista David, ¿verdad?, en uno de sus salmos lo habla y dice: Señor, bueno, fuera de ti nada puedo hacer, Señor, soy un pecador, estoy lleno de maldad, aún he sido engendrado, dice la palabra del Señor. Es importante que ustedes reconozcamos, hermanos, que fuera del Señor no vamos a hacer nada, pero si entramos, ¿verdad?, a la presencia y reconocemos nuestra falta, hermano, alcanzaremos la misericordia del Señor. Y como dice al final del 8, y la verdad no está en nosotros, hermanos. Si nos creemos, ¿verdad?, de que, oye, que somos los santurrones, que de pronto nos creemos, ¿verdad?, la pexicola del desierto, hermano, estamos fallando nosotros mismos, porque estamos obstaculizando la bendición de Dios. Es importante que reconozcamos que a través de Jesucristo, usted y yo, ¿verdad?, podamos, ¿verdad?, reconocer que somos pecadores, pero a través de esa sangre
entramos en comunión, entramos en la presencia del Señor. Dios les bendiga y Dios les guarde. Gloria a Dios. Que Dios me les bendiga, amados hermanos. La paz de Dios sea sobre cada uno de ustedes en el nombre de Jesús. Versículo 9 dice, si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Gloria a Dios. Es importante, ¿no?, que este versículo comienza diciendo, si confesamos nuestros pecados. Es como una condicional, ¿no? Si es que los confesamos, Dios nos perdona. Lo que quiere decir que es importante confesar y no que Dios dé por hecho, bueno, ya sabe Dios que yo pequé, ya sabe Dios que le he fallado. O muchas veces cuando nos acercamos a Dios a, entre comillas, confesar el pecado, bueno, Señor, si es que te he fallado en algo, te pido perdón, ¿no? Es la forma más común que muchos utilizan para pedir perdón. Pero aquí nos habla de una confesión. ¿Qué es confesión? Es reconocer nuestros pecados, es reconocer que hemos fallado. Alguien escribió que confesión es decir lo mismo que Dios dice. Es decir, si Dios dice que mentir es pecado, entonces cuando yo he mentido y voy a confesar, estoy diciendo, Señor, es verdad, así como tú dijiste, pequé, es verdad, yo he pecado, he dicho mentira. Por poner un ejemplo. Pero es importante que confesemos nuestro pecado. Allí en Proverbios dice, ¿verdad?, que el que encubre sus pecados no prosperará, mas el que lo confiesa y se aparta alcanzará misericordia. Lo que quiere decir que confesar nuestros pecados delante del Señor, es decir, es reconocer que hemos fallado, también debe llevar incluido el arrepentimiento, porque si yo confieso que he cometido un pecado, pero no hay arrepentimiento en mi corazón, tampoco voy a recibir perdón de ese pecado. Me gusta allí en Salmos capítulo 32, versos 5, allí David expresa, mi pecado te declaré y no encubrí mi iniquidad. Dije, confesaré mis transgresiones a Jehová y tú perdonaste la maldad de mi pecado. Gloria al Señor. Entonces, sabemos que David pecó y en otro salmo él dice que mientras, ahí mismo, dice, anteriormente dice, mientras callé envejecieron mis huesos, ¿no? Es decir, él hubo un tiempo que él no declaró su pecado delante del Señor, mas tuvo que el Señor enviarle a un profeta, al profeta Natán, y le dijo de una manera muy particular a través de una parábola para que David reaccionase y se diera cuenta y reconociera que había pecado y necesitaba arrepentirse. Entonces es muy importante que día a día confesemos nuestros pecados. Dice allí que si nosotros confesamos nuestros pecados, Dios es fiel y justo para perdonar nuestros pecados. Cuando hablamos de la fidelidad de Dios, es porque Dios ha prometido perdonarnos si nosotros nos arrepentimos, si nosotros confesamos, ¿verdad? Allí leemos en Isaías donde el Señor le dice al pueblo, venid y estemos a cuenta. Si vuestros pecados fueren rojos como la grana, como la nieve, serán emblanquecidos. Si fueren rojos como el carmesí, vendrán a ser como blanca lana. Vamos a ponernos a cuenta, confiesen, declaren su pecado, que yo los voy a perdonar. Pero es importante porque cuando nosotros confesamos nuestros pecados, estamos teniendo comunión con el Señor, estamos siendo honestos con Dios, ¿sí? Porque es cierto que Jesús nos perdonó todos nuestros pecados cuando nosotros creímos en Jesucristo a través del sacrificio que Él hizo, su sangre nos limpia de todo pecado. Pero esto no significa que nosotros no vamos a pecar absolutamente, no. Sí volvemos a pecar. La diferencia es que cuando nosotros ya estamos en Cristo, si nosotros cometemos un fallo, nosotros inmediatamente reconocemos nuestro error y venimos a los pies de Cristo y decimos, Señor, perdóname, ayúdame, Señor, mira, he fallado otra vez. Quizás dijimos, nunca más digo una mentira y de pronto un día se salió una mentira. Pero ¿qué es lo bueno en ese momento? Ir rapidito allí a los pies de Cristo y confesar, Señor, perdóname, otra vez te fallé, Señor, ten misericordia de mí. Y si tú vas con esa actitud de arrepentimiento, ten la seguridad de que el Señor te va a perdonar, porque Él es fiel y es justo. Cuando hablamos de justicia, podríamos decir, no, si hablamos de justicia, justicia es dar a cada quien lo que se merece. Entonces, si hablamos de la justicia,
nosotros nos merecemos el castigo. Pero cuando hablamos en este momento de justicia, podemos decir que el Señor es justo. ¿Por qué? Porque hubo alguien que ya pagó por nuestro pecado. Entonces, habiendo sido que ya alguien pagó por nuestro pecado, Dios en su justicia no nos va a poder volver a cobrar nuestro pecado porque ya hubo alguien que pagó el precio. Lo único que nosotros debemos hacer es confesarnos y arrepentirnos. Y dice que Él nos limpia de toda maldad. Entonces, día a día, amados hermanos, debemos confesar. Quizás la mejor manera de nosotros no acumular pecados, por decirlo así, es que cada vez que fallemos, inmediatamente, hermano, no espere, no guarde ese pecado, no lo encubra, sino que pronto, tan pronto como usted falla y reconoce que ha fallado, inmediatamente pídale perdón al Señor. Todos los días nosotros fallamos, hermano, en pensamientos, en palabras, en actitudes, en acciones y también en omisiones cuando no hacemos lo que debemos hacer. Entonces, por ejemplo, si alguien se acercó a mí pidiéndome una ayuda y yo pudiendo ayudarle no lo hice, la Biblia dice en Santiago que el que sabe hacer lo bueno y no lo hace le es contado por pecado. Entonces, si yo pudiendo ayudar no lo hice, es pecado. Entonces, ¿qué hago yo? Señor, perdóname. Oh Señor, tenía cómo ayudarle y no lo hice. Dios mío, perdóname. Y venir así, hermano, cada día, cada momento que tú falles, inmediatamente acude al Señor, que Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados. Pero no los guarde, no los esconda, no los encubra, porque si usted los encubra, no va a recibir el perdón de los pecados y le va a pasar. Como dijo David, se envejecieron sus huesos. Allí, hermano, vendrá tristeza. El Espíritu Santo se contrista cuando usted está encubriendo su pecado, cuando usted oculta su pecado. No, debemos ser honestos delante de Dios, reconocer que hemos fallado. Pero cada vez que venga el Señor, no le diga, bueno, Señor, perdóname todos los pecados que hoy he cometido. Así tampoco se confiesan los pecados. Tiene que decirlos detalladamente, Señor, perdóname. Hoy fui grosera con mi esposo. O hoy le contesté mal a mi jefe. Señor, perdóname porque he dicho una mentira. Perdóname, Señor, porque he pensado mal de un hermano. O perdóname, Señor, porque abrí la boca y murmuré del hermano. Dios mío, no he debido hacerlo, pero Señor, perdóname. Y buscar siempre, amados hermanos, estar a cuentas con el Señor, porque en cualquier momento puede venir Jesucristo. Jesucristo viene en cualquier momento y es necesario que cuando Él venga nos halle en plena comunión, en santidad, amado hermano, delante del Señor. Debemos cuidar, o si la muerte nos sorprende en cualquier momento y si no da tiempo de arrepentimiento, si no da tiempo de ponernos a cuenta, entonces es mejor vivir a cuenta. Viva cada día como si fuera su último día. Que si hoy el Señor viniera, usted no tenga ninguna cuenta pendiente con nadie. Confiese sus pecados delante del Señor. Y si ha pecado contra una persona, usted debe pedirle perdón a esa persona. Si usted difamó a una persona, por ejemplo, usted va y le dice, ay Señor, perdóname, he difamado a esta persona, he dicho cosas que no son, pero luego usted también tiene que acercarse a esa persona y decirle, me arrepiento de lo que dije. Por favor, perdóneme, porque muchos pecados que nosotros cometemos contra las personas, le pedimos perdón a Dios. Dios no perdona, pero ¿y esa persona cómo queda? ¿Acaso esa persona sabe que tú te has arrepentido? Tú tienes que mostrarle el arrepentimiento también a esa persona. Y cuando tú pecas contra Dios, entonces debes pedirle perdón solamente al Señor. Eso es lo que nos dice aquí la palabra. El que confiesa su pecado va a recibir perdón. Que Dios te bendiga y que Dios te guarde. Paz del Señor Jesucristo sea con todos los que nos acompañan día a día en el matutino. Bueno, este sábado tenemos un evento especial, tenemos una conferencia internacional con el doctor Jaime Van Puerta, nuestro querido hermano Puertas, como le solemos decir. Y va a estar, el tema principal va a ser la gira confirmando a los creyentes. Va a hablar sobre ese tema, el futuro de la gira. Así que le invitamos a todos los ministros de Dios, pastores, evangelistas, jefes de zona,
directores, subdirectores, coordinadores están invitados para ese evento. Será a las 11 de la mañana, hora venezolana, y 5 de la tarde, hora española. Así que cada uno averigüe la hora en su país que corresponde y les esperamos ese día en el Zoom. Bueno, seguimos con la palabra. Aquí todo el capítulo está girando alrededor de mantenernos puros, mantenernos limpios, mantenernos sin pecado y reconocer que somos humanos, reconocer que no somos perfectos, no justificarnos a nosotros mismos y tampoco juzgar a los demás y medir con una vara a los demás, mientras que a nosotros mismos nos gusta pedir misericordia. Y recordemos que una de las señales de que estamos en luz, de que andamos en la luz, es si tenemos comunión los unos con los otros. Cuando la gente anda mal, rehuye. Cuando la gente anda mal, anda como por las esquinas, con incertidumbre. Mis amados hermanos, por eso dice la Biblia que si andamos en luz como Él está en luz, tenemos comunión los unos con los otros y la sangre de Cristo nos limpia de todo pecado. Bueno, el versículo que me ha tocado a mí es el versículo 10, dice: si decimos que no hemos pecado, le hacemos a Él mentiroso y su palabra no está en nosotros. Recordemos la historia, el pasaje aquel de el fariseo y el publicano. El fariseo oraba y le decía a Dios: gracias, Dios mío, que no soy como este publicano. No soy un pecador como él. Yo ayuno 2 veces a la semana, yo doy diezmo. Señor, no soy como él. Y el publicano no se atrevía ni a levantar el rostro hacia el cielo y se golpeaba el pecho y decía: sé propicio a mi pecador, sé propicio. Mis amados hermanos, y dice la Biblia que antes salió justificado el publicano que el fariseo, porque el publicano reconocía que era un pecador. La Biblia dice que el que confiesa su pecado y se aparta alcanza misericordia. Pero si decimos que no tenemos pecado, le hacemos a Él mentiroso. Le hacemos a Él mentiroso y su palabra no está en nosotros. Si la palabra de Dios mora en ti, una de las cosas que hace la palabra es darte luz. Es como quien se mira en un espejo y ve lo que hay mal en uno, lo que está mal puesto, si estás despeinado, si estás mal vestido. Eso hace el espejo, eso causa el espejo, es el efecto del espejo en ti. Mis amados hermanos, así es la palabra de Dios. Si decimos que no hemos pecado, entonces le hacemos a Dios mentiroso y su palabra no mora en nosotros. Una de las cosas que encontramos en el patrón de oración, la enseñanza de oración que el Señor nos dejó, fue que pidiéramos perdón por nuestros pecados. Perdónanos nuestros pecados, así como nosotros perdonamos a los que nos ofenden. Hermanos queridos, tenemos pecado. Cuando llegamos al Señor, cuando venimos al Señor y a la luz de la palabra, el Señor nos va mostrando esos momentos en que le fallamos, esos momentos en que pecamos y ofendimos a alguien. Allí debemos reflexionar y reconocerlo delante de Dios y pedirle perdón, porque cuando pecamos lo hacemos contra Dios. Pablo se encontró con el Señor camino hacia Damasco persiguiendo a los cristianos y un rayo de luz le rodeó, le tiró a tierra y desde el rayo de luz oyó la voz del Señor que le dijo: ¿por qué me persigues? Y él preguntó: ¿quién eres, Señor? Y el Señor le dijo: yo soy Jesús a quien tú persigues. Dura cosa te es dar coces contra el aguijón. Él no estaba persiguiendo al Señor, pero estaba persiguiendo a sus seguidores,
los que predicaban su palabra. Así que cuando cometemos algún pecado, cuando hacemos daño a alguien, cuando ofendemos a alguien, Dios lo toma como que lo estás haciendo contra Él personalmente. Así que acércate al Señor, confiesa tus pecados, pídele perdón al Señor. Cada vez que te arrodilles, dile al Señor, así como le decía David, líbrame de los pecados que me son ocultos, porque puede ser que nos demos cuenta que el pecado que estamos cometiendo, el error que cometimos, la ofensa que causamos, pero hay ocasiones en que ni nos damos cuenta. Es allí donde necesitamos decirle al Señor, Señor, líbrame de tal o cual pecado, pero también líbrame si hay alguno desconocido, algún pecado que he cometido y no me he dado cuenta, Señor. Perdóname, límpiame, cambia mi vida, transfórmame. Y el Señor será propicio a tus pecados. El Señor propiciará perdón. El Señor propiciará arrepentimiento. El Señor producirá en ti el querer reconciliarte, el querer ser mejor, el querer ya no cometer los mismos errores y los mismos fallos, porque el camino del justo es como la luz de la aurora que va en aumento hasta que el día es perfecto. Los errores de ayer no los cometo hoy. Sí que ahí ayer ya no caigo hoy en el mismo sitio, así que acerquémonos a Dios con corazón sincero y reconozcamos nuestros pecados. El que confiesa su pecado y se aparta, alcanzará misericordia. Así que en esta mañana nosotros les recordamos a los amigos que hoy tú puedes salvarte. Hoy puedes reconciliarte con Dios, reconocer tus pecados, arrepentirte. Jesucristo fue crucificado en medio de dos malhechores. Uno se burlaba y le decía, si eres hijo de Dios, bájate de esa cruz y bájanos a nosotros. Y que hijo de Dios, y se burlaba. El de la derecha le dijo, ni siquiera tú temes a Dios estando a las puertas de la misma muerte. Este hombre ningún delito ha cometido, nosotros estamos aquí por nuestra fechoría. Y mirando al Señor le dijo, acuérdate de mí cuando estés en tu reino. Y Jesucristo le dijo, esta misma tarde estarás conmigo en el paraíso. Mis amados hermanos, reconoció al Señor, reconoció sus delitos y pecados, reconoció su fechoría y lo confesó estando a las puertas de la muerte. Y allí encontró auxilio, encontró perdón en los brazos del Señor. Así que hoy, amigo que me estás escuchando, ven a los brazos del Señor, pídele perdón al Señor y el Señor va a perdonar tus pecados, va a cambiar tu vida y te va a dar una vida nueva. Así que allí donde estás, pon la mano derecha en tu corazón, cierra tus ojos y repite conmigo estas palabras. Dios mío, en este momento, vengo delante de ti, para pedirte perdón, por mis pecados, borra mis pecados con tu sangre, escribe mi nombre, en el libro de la vida, cambia mi vida, Señor, quiero vivir para ti, desde hoy en adelante, dame vida nueva, engendra Cristo en mí. Opera en mí. El milagro del nuevo nacimiento. Gracias, Dios mío. En el nombre de Jesús. Amén. En Jueces 17, versículo 6, nos dice la Escritura que en aquellos días no había rey en Israel. Cada uno hacía lo que bien le parecía. Andaban rueda libre, como una ciudad sin policía, como un barco sin capitán, cada uno haciendo lo que le viene en gana. No puede ser así. En la iglesia manda Dios por medio de su palabra. No es el capricho del pastor, es lo que la Biblia dice. Permita Dios que cada uno de nosotros hagamos lo que le parece al Señor, obedeciendo a su palabra.
que no anhelemos nosotros andar como ovejas sin pastor, que hagamos la voluntad de Dios y no lo que a cada uno le parece. Tenemos una buena noticia para ti. Entre tantas malas que hay en este mundo, tenemos una buena noticia para todos los ministros de Dios, para todos los pastores jefes de misiones, para todos los jefes de zona, director, subdirector, evangelistas. Tenemos una invitación para ustedes, también coordinadores de la gira Confirmando a los Creyentes. Este sábado 17 de abril a las 11 de la mañana, hora venezolana, tendremos al director internacional de la Obra Evangélica Luz del Mundo, doctor Jaime Banks Puerta, dictando una conferencia para ustedes. El tema principal será la gira Confirmando a los Creyentes. Así que les invitamos a todos, no falten, les esperamos. Que Dios les bendiga.